Humanos, bienvenidos. Aquí estamos en nuestro segundo Hablemos Claro o no hablemos nada. Hablamos más claro que el agua que sale del chorro de la casa. Con ustedes el Pastor Maciel. Pastor, bienvenido. Espero que esté muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo Excelente, bien? estamos bien, Bien. estamos bien. Vamos a hablar de un tema hoy sencillo, básico, pero bueno, sabroso y consistente. Vamos de una vez al grano, Pastor. ¿Verdad? Para que la gente ya sepa de lo que estemos hablando. Pastor, el cristianismo es netamente dentro de la iglesia o va más allá en lo que sería, no sé, la sociedad, la gente, si trascienden algo o netamente hay que ir a la iglesia, como dice por ahí, hace 4 golpes de pecho y eso es el cristianismo nomás o hay más cosas. Bueno, esa es una pregunta muy buena y muy específica, Eduardo. El cristianismo no es meramente una verdad religiosa, sino es realmente una cosmovisión que engloba toda la realidad en general, toda la realidad total. Así que el cristianismo es una cosmovisión como tal y no puede ser reducido meramente a la esfera religiosa, sino que la verdad cristiana trasciende, es trascendental y consecuentemente concierne a todas las esferas de la vida, ya sea la esfera laboral, la esfera religiosa, la esfera política, la esfera científica, la esfera artística, la esfera familiar. Y el cristianismo tiene voz y tiene que decir dentro de cada una de esas esferas que concierne a la vida. Y ya va, pero quiere decir que, o sea, que dentro del trabajo el cristianismo tiene que ver en algo. Totalmente. El trabajo es un don de Dios. Como dice Santiago 1.17, toda buena dádiva proviene de lo alto, ¿verdad? Y el trabajo es un don de Dios y el trabajo sea cual sea, debe de glorificar a Dios. Tiene que seguir una estructura y una dirección que tiene que ver con una cosmovisión cristiana para poder adorar a O Dios. sea, que si yo me quejo, si digo, este bendito jefe provoca es, estoy deshonrando a Dios. Claro, la Biblia dice en Primera de Pedro, si no me equivoco, que tenemos que ser amables, apacibles con los jefes y más aún con aquellos que son ásperos, ¿no? Dios mío, qué locura. Pastor, y dentro de lo que sería la parte laboral, dentro de la parte social, Ujú. mis amigos, porque no todos tenemos amigos cristianos, está claro, yo Ajá. tengo amigos católicos, amigos seculares, amigos que no creen en nada, que creen, no sé, en cualquier religión, como el cristianismo trasciende hasta ahí, cómo llega. Bueno, el cristianismo tiene una verdad objetiva de que todo hombre, todo ser humano es y fue creado a la imagen de Dios, ¿no? Y dentro de la sociedad siempre se trata de luchar y batallar contra el mal, un mal en específico, ¿verdad? Ya sea la avaricia, la corrupción, y todo tipo de cosmovisión siempre tiende a atacar el efecto y nunca va a la causa. En cambio, el cristianismo va a la causa, que es el pecado, que es la caída del ser humano, ¿no? Entonces, el tema del pecado es muy importante porque es el pecado quien nos aleja de Dios, es el pecado la raíz de todo el problema, de todo el caos, las catástrofes que podemos ver dentro de lo que ocurre en la sociedad o dentro de la sociedad. El cristianismo tiene que decir en cuanto a esto, ¿no? El cristianismo enseña que Cristo vino a morir mediante su muerte, Él consigue una redención, reconciliando las cosas del cielo como de la tierra, y eso engloba no solamente nuestra salvación, vida eterna, sino engloba una realidad creacional que concierne a toda la creación en sí, y eso tiene que ver con la sociedad, con las amistades, la forma en que tratamos a los demás, y engloba todo hasta todos esos mínimos detalles que uno puede tener en cuenta cuando habla de la sociedad. Muy bueno, excelente. Pastor, otra más. Y aquí más entre pareja. Ajá. El cristianismo hasta dónde trasciende en la pareja. ¿Qué tanto puede trascender? ¿Qué tan profundo? Con los códigos secretos de Jehová. Bueno, dentro de lo que es el matrimonio, me preguntas, ¿verdad? Matrimonio. Sí, pero digamos, porque sabemos que el matrimonio es de Dios y todo, pero o sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto afecta? Porque, es de Dios y Dios nos unió y hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que realmente casi todo el mundo sabe. Pero la función, ¿qué tanto trasciende? ¿Qué se puede? Bueno, el matrimonio es realmente un pacto que Dios ha establecido para que el varón como mujer puedan estar unidos en lazo, un vínculo que proviene de lo alto de Dios. Dentro de ese pacto matrimonial
se encuentra varias cosas que hay que tener en cuenta. Tenemos que partir de que muchas veces lo primero que se nos viene es la unión sexual, ¿verdad? Entre pareja. Y tenemos que entender que Dios es el Dios del sexo. Ramasama, varón. Él fue, él fue el que creó el sexo y lo diseñó. Y dentro de la cosmovisión nosotros manejamos lo que es la estructura y la dirección. La dirección es que debe de direccionarse hacia Dios y glorificar a Dios. Y la estructura es que debe de respetarse esa estructura con la cual Dios creó, en este caso el sexo. El sexo dentro del matrimonio, que tiene como fin la procreación, pero también el placer conyugal entre varón y mujer. Entonces es muy importante, no solamente la procreación, sino también el disfrute y el gozo entre cónyuges dentro de lo que concierne al acto sexual y la unión sexual. Luego hacemos un video aparte de eso. Ok. Más profundo y más intenso en la palabra. En la sociedad conocemos muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, ya no te lo dejo a tu criterio, te la voy a hacer la pregunta yo porque te iba a dejar a tu criterio, pero te la voy a hacer yo. Por ahí escuché a un, no sé si es sacerdote, lo que sea, no sé, decir que todo lo que existe es gracias al catolicismo. Ojo, Ajá. no tengo nada contra ellos, ¿verdad? Uh-huh. Pero por ahí aprendimos que eso es erróneo, o me equivoco. Mm. Realmente la raíz de la cultura en la cual nosotros vivimos y conocemos tiene mucho que ver con la reforma protestante, ¿no? El catolicismo en cierta manera aportó mucho para la sociedad. Por ejemplo, vemos que el método científico moderno nace dentro de lo que es el seno del catolicismo romano, y eso llega a expandirse en gracias a la reforma protestante también. Lo que ocurre es que el catolicismo romano, cuando dominaba el continente viejo, que es Europa, ellos dividían la sociedad, y la nobleza, la clase alta de la nobleza, que eran los clérigos, sacerdotes, obispos y todas esas cosas, en toda esa índole de personas, eran los eran superiores a los pobres, y ellos tenían que restringir cultura y conocimiento como arte dentro de ese círculo de hombres, en tanto que el pueblo era mantenido en, por decirlo así, en un oscurantismo. Ellos no tenían conocimiento, no tenían acceso a la Biblia, los cultos eran dados en latín, y todo ese conocimiento y cultura solamente circulaba dentro de la nobleza. O sea que la gente era ignorante, duro. Era ignorante, sí. Pero la reforma protestante rompe este esquema con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, pero ya hubo un movimiento precedente con Wycliffe, con Juan Hus, pero esto llega a su cumbre con Lutero, con Calvino y demás después, en cuando se rompe esa dicotomía, y se llega a entender de que no hay nobleza ni personas de menos valor, sino todos son iguales delante de Dios. Y se empieza a traducir la Biblia en el lenguaje del pueblo, ¿verdad? Idioma vernáculo. Y la gente llega a tener acceso a los cultos, porque los cultos se empiezan a hacer en el idioma vernáculo del pueblo. La Biblia se traduce al alemán, Wycliffe lo tradujo al inglés. Y ellos empiezan a entender que todo trabajo, toda cosa que uno hace, trabajo de manos, que anteriormente era tachado de algo de menor valor, recobraba valor y sentido, porque todo lo que uno hace es para glorificar a Dios. Entonces la reforma trajo ese concepto universal de que todo lo que uno haga dentro de su actividad cotidiana, laboral, diaria, artística, lo que sea, puede glorificar a Dios. Y fue eso que impulsó a la sociedad a aportar el avance de la humanidad, tanto en el comercio, tanto en la ciencia. Y es ahí donde podemos ver que los países que abrazaron la reforma, como Alemania, Inglaterra, son países que no podemos discutir si son subdesarrollados o desarrollados, son países del primer mundo. Ellos son países que abrazaron la reforma, y son de esos países que podemos ver que recibimos el automóvil, el aire acondicionado, el tren, las carreteras. Son de esos países porque ellos partieron del concepto de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor y debemos de glorificar a Dios. Consecuentemente, lo que hacemos tiene que ser de calidad, tiene que ser producto bueno. Entonces eso no les llevó a ellos restringir el avance o el progreso de lo humano, sino todo lo contrario, a que eso pueda expandirse a nivel general y universal. ¿Se entiende? Entonces, todo ese conocimiento que era restringido se expande a todo tipo de personas,
y llega a formarse la cultura occidental que nosotros conocemos hoy. Excelente, pastor. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Ya Excelente. estaremos en otros videos. Pastor, antes de terminar, ¿Calviño por qué? ¿Porque era calvo o qué? No, él era barbudo. Gracias, mi gente. Nos vemos en el próximo. Dale. Bendiciones.